que la vida exista en este planeta, tiene que existir varios procesos naturales. Entre uno de los más importantes es el proceso de descomposición o el compostaje. Este depende de varios factores. Tenemos la humedad, tenemos los materiales con los que está hecho, tenemos la temperatura y los organismos que forman parte de esto. Asimismo, podríamos hablar de que en la naturaleza hay muchísimas velocidades en los procesos de descomposición. Como aquí, en este caso, podríamos ver un tronco caído de un árbol, el cual puede tomarle entre varios meses a años en terminar de descomponerse. Aquí podemos ver cómo tenemos diferentes microorganismos, inclusive plantas descomponiendo. Si abrimos en este sitio, vamos a encontrar todo un proceso de descomposición. Lo interesante de este sitio es que para abajo está la oscuridad, a donde está la tierra y todos los nutrientes, y hacia arriba la luz. Y en el medio, un proceso de transformación. Esto es el proceso de compostaje y de transformación de la materia orgánica. Actualmente nos enfrentamos a la degradación de los suelos, la deforestación, las malas prácticas agrícolas, como el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas sintéticos, la falta de cobertura vegetal, el pastoreo excesivo e inclusive la pobreza e inestabilidad política afectan el estado de las tierras, los cuales se convierten en suelos infértiles y hasta desérticos. Este fenómeno nos pone en riesgo a todos, ya que sin tierra fértil no se puede cultivar alimentos, fibras ni madera. Además de los residuos orgánicos mal manejados, ya sea en un relleno sanitario o acumulados en condiciones no aptas, generan focos de contaminación y emiten gases de efecto invernadero, como gas metano, dióxido de carbono, por tanto se convierten en las causas esenciales de este cambio climático. Hoy estamos aquí para recrear este proceso natural. El compostaje busca crear las condiciones ideales para la descomposición de los residuos orgánicos generados en nuestras cocinas, jardines y cosechas. Existen diferentes técnicas para realizar compostaje y se puede hacer a diferentes escalas, es decir, en su casa, finca, comunidad o municipalidad. Los invitamos a ver residuos orgánicos como un recurso, no como un residuo. Realizar compostaje es sencillo y se convierte en una pasión. Hay 3 aspectos claves que condicionan el compostaje. Lo primero, podríamos hablar de la humedad. La humedad debe estar entre 45 a 55%. Este porcentaje es clave porque si no hay suficiente agua, el proceso es muy lento. Y si hay demasiada agua, la materia orgánica se pudre. En un material muy seco, cuando lo comprimimos, puede ser que no quede todo compacto, todo con buena cohesión. Y por el contrario, un material que tiene buena humedad se mantiene compacto. Si chorrea entre los dedos es porque definitivamente tiene exceso de humedad. En este caso, es un material con un rango de humedad aceptable porque no está chorreando y se está manteniendo bastante compacto. ¿Y por qué necesitamos humedad? Porque los microorganismos, que son unos bichitos que están encargados en descomponer la materia orgánica, solo sobreviven en ambientes húmedos y a cierta temperatura. Segundo, la temperatura. Al comenzar el compostaje se inicia un aumento de temperatura debido a la actividad microbiana. La temperatura puede fluctuar entre 49 y 66 grados centígrados. El exceso de temperatura, o sea muy alta, puede frenar la actividad microbiana. Es importante mantener una temperatura de más de 55 grados centígrados durante al menos 3 días seguidos. Esto es imprescindible para eliminar los microorganismos patógenos al hombre, es decir, microorganismos causantes de enfermedades. El tercer punto, el oxígeno. Igual que nosotros, estos microorganismos ocupan respirar. Ellos participan de la conversión de la materia orgánica en compost. Necesitan oxígeno, del aire para vivir. Eso se logra volteándose periódicamente la masa de compostear de forma tal que entre el 50 y el 60% de la misma esté ocupada por aire. Ahora vamos a ver las diferentes materias que componen nuestro compost. Es importante tener un buen balance entre la materia café y la materia verde. La materia café es rica en carbono y ayuda a secar, es decir, bajar la humedad. La materia verde aporta humedad y nutrientes de fácil utilización por los microorganismos. Y si lo vemos de otra manera, es un ciclo. Aquí tenemos un invierno y aquí tenemos un verano. Entonces el proceso de compost lo que hace es acelerar el proceso de descomposición. En materia verde, todo lo que tenemos aquí, podas de árboles, zacate del jardín, residuos de cocina, inclusive algunos troncos ya más verdes. Y en la parte, lo que hablamos de carbono, una bolsa de hojas secas del verano, lo que llamamos una paca que podemos comprar si no tenemos accesible,
o inclusive cartones, elementos leñosos o papel o cualquier otro que sirva como un carbono. Los invitamos a ver la mezcla de verdes y cafés como una receta y a hacer pruebas para definir poco a poco su propia receta. El inicio será de mucha prueba y error, eso es normal. Dependiendo de la masa a compostear, existen diferentes tecnologías que podemos utilizar. A nivel residencial, se puede compostear depositando los residuos en un hueco o montículo. Sin embargo, esta técnica es muy lenta y está expuesta a la lluvia, el sol, los insectos, animales no deseados. Para controlar mejor el proceso, les recomendamos estas otras técnicas. Primero hablemos de la compostera de torre o de lasaña. La compostera de torre en este caso es de 3 cámaras. ¿Qué es lo que vamos a hacer en un inicio? Vamos a llenar la primera cámara. Lo que tenemos es en el suelo, en alguna esquina del jardín o en algún sitio, podemos llenar una capa primera de troncos. Esto va a evitar la humedad. Esta primera capa solo se pone una vez. Va a evitar que la humedad se concentre y que haya pudrición. Luego vamos a poner una capa de materia seca, hojas secas, cartones de huevo, periódicos o cosas que tengamos accesibles. Encima de eso vamos a poner lo que se llama la capa verde. Esa capa verde es lo que hablamos de los residuos de cocina, chapias, hojas de jardín. Encima de esto ponemos una pequeña capa de tierra, la cual va a traer la pequeña semilla de microorganismos para empezar a colonizar. Esto se repite cuantas veces sea necesario y vaya creciendo. Asimismo, podemos agregar lo que le llamamos aguamiel. El aguamiel es melaza con agua. Esto nos va a llevar a aumentar la temperatura y ojalá que nos mantengamos entre unos 44 a unos 66 grados Celsius. Imagínense que duramos 3 meses llenando esta, capa por capa como una lasaña. A los 3 meses la vamos a voltear pasándola por aquí encima hasta acá. En el proceso de volteo oxigenamos el compost y los microorganismos agarran muchísima más energía, de tal manera que empiezan a descomponer más rápido. Ahora volvemos a pasar otros 3 meses, está otra vez llena y esta tiene 6 meses acá. En ese momento agarramos la de 6 meses y la volvemos a lanzar allá. De esta manera tendríamos un proceso de compost donde al final ya nos queda el producto terminado. Si nosotros quisiéramos, podríamos voltear 2 veces por semana para acelerar el proceso. Si vivimos en un lugar muy húmedo o con mucha lluvia, sería bueno cubrirla y nosotros manejar la humedad. La segunda técnica son las composteras rotativas. En comparación con el compostaje en torre, tiene la facilidad que la giramos y por lo tanto se logra voltear y mezclar mejor y generar una mejor oxigenación. Esto permite que las bacterias hagan más rápido su trabajo y que el proceso dure apenas unas semanas e inclusive algunas veces un mes. Como todo compostaje, se requiere presencia de humedad y de temperaturas altas. La tercera es el lombricompost. En realidad es uno de los más efectivos a nivel de producto final, porque tenemos la purina de lombriz y tenemos el compost. Esta es una lombricompostera casera. ¿Qué es la diferencia de los demás compost? Que vamos a tener una lombriz, como el nombre lo dice. Lo que tenemos aquí es un grupo de materiales reutilizados que podrían sacar de la casa, tarimas, maderas, estañones. Lo tenemos de manera inclinada. ¿Para qué? Para poder recoger esos lixiviados. Las lombrices hay que tener mucho cuidado. Ellas respiran por su piel, entonces evitaríamos cítricos, grasas y otros que puedan obstruir la manera en que ellas respiran. Bueno, la lombriz californiana es una lombriz que nos ayuda a descomponer todos los materiales, produce un compost de altísima calidad nutricional. El cuarto método es el Takakura. En este se cultivan grandes poblaciones de microorganismos fermentativos que se adicionan al sustrato que vamos a utilizar para procesar los residuos orgánicos. Realizar los distintos fermentos para obtener las poblaciones de microorganismos es laborioso y de mayor cuidado, pero se obtiene un sustrato altamente eficiente. El método Takakura nos permite la producción de una gran cantidad de compost en un espacio pequeñito, poco estorboso en la casa y en periodo muy corto. El cuidado que se debe tener al realizar este tipo de compostaje es que al adicionar los residuos orgánicos se debe siempre mezclar muy bien con el sustrato mencionado. Debemos mencionar que el compostaje realizado a nivel residencial en composteras pequeñas suele no alcanzar una temperatura mayor a los 55 Celsius, lo cual es necesario para eliminar las bacterias patógenas y dañinas para el ser humano. El compost resultante se puede utilizar en nuestros jardines. No se recomienda utilizarlo en nuestras propias huertas o producción de alimentos. Para poder utilizarlo en alimentos debe pasar por lo menos 6 meses. Al realizar compostaje transformamos residuos orgánicos en compost, un abono rico para nuestros jardines, huertas y suelos. Al aplicarlo en los mismos suelos, contribuimos a la regeneración de los ciclos naturales, la captura de carbono, la degradación de sustancias tóxicas como antibióticos y pesticidas, el incremento de la biodiversidad y ponemos a disposición de las plantas
minerales fácilmente utilizables, lo cual permite eliminar el uso de fertilizantes sintéticos y mejoramos nuestra alimentación y salud. En fin, mejoramos la salud de los suelos, base de la agricultura regenerativa. El compostaje es un proceso sencillo y complejo al mismo tiempo, pero de mucha gratificación. Muchas veces se nos olvida que la materia orgánica vuelve a ser tierra para así generar nueva vida. Estar cerca de él nos permite recordar el ciclo perfecto de la vida, donde nada es desperdicio, sino todo es alimento.